Buenos días, hermanos, hermanas. Es un gusto estar con ustedes. Le doy, gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias también al seminario, especialmente a nuestro hermano Jason por la invitación. Con él estuvimos coordinando. A todos por su hospitalidad. Es un verdadero gozo. Y pienso que en ese sentido de adoración que tenemos, creo que también lo apropiado sería que empecemos esta primera presentación con una oración. ¿Les parece? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por este día, por esta mañana. Ya te hemos alabado, cantado, ya también hemos orado, pero Señor, tú eres digno de recibir toda nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud. En esta primera presentación me encomiendo a ti, Señor, y te pido de que tú me ayudes a presentar este tema de manera clara para que todos aquí podamos entender la importancia de este evento que estamos recordando y también entender cómo nos puede ayudar en el presente para nuestro llamado, Señor. Te pedimos todo esto para tu gloria, para el bien de tu pueblo, por Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Hermanos, entonces, fíjense, estamos, como ya se mencionó, estamos celebrando 1700 años desde este concilio de Nicea. Por eso es que, pues, a esta presentación he titulado eso, 1700 años del concilio de Nicea y la unidad ortodoxa de los cristianos. La unidad ortodoxa de los cristianos. Ya se también aludió a esto. Jason hizo un resumen realmente extraordinario. Se podría decir de que él les dio la esencia de lo que quería compartir en esta primera. Pero vamos a ver qué significa esto. Vamos a ver qué significa esto. Ya, además, aunque esta presentación va a ser principalmente histórica, de todas maneras quiero que empecemos viendo un pasaje de la Biblia. Este pasaje es muy conocido. Viene de la Nueva Biblia de las Américas. Es el famoso pasaje de Efesios 4, en el que Pablo dice lo siguiente. Quiero que empecemos leyendo esto porque lo tomemos como punto de referencia para el argumento que quiero desarrollar en esta primera presentación. Dice así el apóstol Pablo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Versículo 3, esto es clave, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos pasamos al versículo 11, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto solamente, si quisiésemos explicar cada parte de este versículo, esto se convertiría en un sermón, en una exposición bíblica. Así que solamente se los doy como punto de referencia y les presento el argumento que quiero desarrollar en esta primera presentación. Y es que el Concilio de Nicea nos recuerda la necesidad constante de esforzarnos por guardar la unidad del Espíritu, y no solamente nos recuerda de esta necesidad de esforzarnos por guardar, gracias, la unidad del Espíritu, sino que también nos recuerda los medios bíblicos para cumplir este llamado. Los hemos aludido en este primer pasaje que leímos. Vamos a regresar a esto, pero una vez más solamente quiero que lo tengan en su mente como referencia.
¿Cómo es que quiero desarrollar este argumento? Pues en 3 pasos. Primero quiero que examinemos el Concilio de Nicea en su contexto, luego que consideremos la manera en la que Nicea buscaba promover la unidad ortodoxa de los cristianos en su contexto del siglo IV. Y punto número 3, quiero que veamos cómo Nicea nos ayuda a defender la unidad ortodoxa de los cristianos hoy en día. ¿Ok? Queremos aplicarlo esto. Vamos a empezar entonces viendo el Concilio de Nicea en su contexto. Y entonces tenemos que primero considerar por qué es que pues, se da tanta atención a este Concilio de Nicea. Y la razón es que es el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia. Es el primer concilio ecuménico. Y aquí es importante entender que en parte lo que hace de este evento algo tan especial es el adjetivo. El adjetivo es un concilio ecuménico. No es el primer concilio de la Iglesia, es el primer concilio ecuménico. Y hay que entender también que esta palabra ecuménico en este contexto tiene un significado un poco diferente al que con el que podemos estar nosotros familiarizados. Hoy en día, entre los cristianos evangélicos, a veces la palabra ecuménico es como una mala palabra, es como un insulto. Si alguien te quiere insultar, te dice, tú eres un ecuménico, ¿verdad? Bueno, ese no es el sentido. Bueno, ¿por qué se considera un insulto? Bueno, ecuménico, hoy en día lo asociamos con estos esfuerzos de unificar a todas las religiones del mundo, olvidarnos de las diferencias y de relativizar la doctrina. Bueno, ese no es el sentido de esta palabra ecuménico en el siglo IV. La palabra ecuménico viene del griego ekumene, que tiene que ver con todo el mundo habitado. En este contexto sería todo el mundo del Imperio Romano. Y esto es lo que hace de Nicea algo tan especial. Como hemos dicho, Nicea no es el primer concilio de la Iglesia. Nicea es un punto importante en una tradición que empezaron los mismos apóstoles. Si usted abre su Biblia y estudia el libro de los Hechos, verá que en el capítulo 15, el famoso concilio de Jerusalén, en el que curiosamente, fíjense, si usted se fija en el texto, aquellos que se reúnen en ese concilio de Jerusalén no son solamente los apóstoles. Este detalle es importante, porque si solamente fuesen los apóstoles, uno podría pensar, bueno, es cosa de los apóstoles. Pero se reúnen los apóstoles junto con los ancianos de la iglesia. Y juntos es que ellos buscan este consenso para defender 2 cosas. Por un lado, la integridad del evangelio, la ortodoxia, la sana doctrina. Recuerden de que en ese primer concilio de Jerusalén, lo que ocasiona ese concilio es la herejía de los judaizantes, que ustedes la conocen muy bien, ¿verdad? Aquellos, nótese, creyentes cristianos. Los judaizantes eran judíos que creían que Jesús era el Mesías. Pero eran judíos que creían en Jesús, pero que también, estaban dentro de la iglesia, pero tenían esta idea de que los gentiles que se estaban convirtiendo tenían que circuncidarse y cumplir toda la ley de Moisés. Sabemos muy bien, por ver la carta a los Gálatas, que Pablo cree que esto es una amenaza al evangelio. Entonces, por un lado, el concilio de Jerusalén se reúne para defender la ortodoxia, la sana doctrina, la integridad del evangelio, pero por otro lado también se reúne con el propósito de defender la unidad de la iglesia. Eso tal vez no nos damos cuenta, pero esta herejía judaizante amenazaba con dividir a la iglesia, porque si los apóstoles concluían de que efectivamente los gentiles necesitaban circuncidarse y guardar la ley, acabábamos nosotros con 2 iglesias, con la iglesia judía que guarda la ley y con la iglesia gentil que no guarda la ley. Recuerden que ya Pablo para este tiempo había completado su
viaje misionero, el primer viaje misionero, había establecido iglesias. Entonces, fíjense lo que estamos viendo. Nicea no es el primer concilio, pero sí es un paso importante en esta tradición que empieza con los apóstoles y que tiene como propósito por lo menos dos cosas: defender la ortodoxia y también defender la unidad de la iglesia. Por eso estamos hablando de una unidad ortodoxa, unidad ortodoxa. Y tampoco es de que la iglesia se olvida de los concilios con los apóstoles y luego se celebra Nicea. No. Vemos que en la historia de que la iglesia comienza a organizarse, su forma de gobierno, la jerarquía también comienza a desarrollarse, pasa de ser gobernada por una comunidad de presbíteros iguales a establecer obispos monárquicos, que finalmente también sirve eso para poder celebrar concilios provinciales. Entonces, vemos que en el siglo II, en el siglo III, la iglesia sigue celebrando estos concilios, pero solamente de manera regional, provincial. Hasta este momento no había ocurrido ni un solo concilio que convocase a todos los obispos del Imperio Romano. Y esto es lo que hace a Nicea especial. ¿Qué es lo que ocasiona el concilio de Nicea? Ya habíamos hablado de que sigue esta tradición de defender la ortodoxia y también la unidad. Bueno, es la herejía del arrianismo, llamada así en honor, o mejor dicho, en deshonor de Arrio. Arrio, que era un presbítero de la iglesia en Alejandría. Era una de las principales iglesias en el Imperio Romano. Arrio, ustedes ya se han dado cuenta, porque nosotros ya recitamos el credo niceno en su forma final, se dieron cuenta de que el credo tiene una frase que habla del Hijo como engendrado. Otras traducciones ponen nacido del Padre. La iglesia pues hablaba de esa manera porque Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuál es la relación de un padre con un hijo? El padre engendra al hijo, ¿verdad? Nicea va a aclarar que es una generación eterna, que no ocurre en el tiempo, ¿verdad? Pero debido, entre otras cosas, a ese lenguaje que usaba en la Biblia, que podría ser un poco ambiguo, es que, bueno, y también por su entrenamiento filosófico, Arrio enseña de que Jesús es una criatura, que fue creado de la nada. Esto es importante, porque antes de Arrio, como digo, había cierta ambigüedad. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es de que la teología como la tenemos nosotros en el presente es el fruto de siglos de reflexión teológica de toda la iglesia. Los cristianos en el primer siglo, segundo siglo, no hablaban ni pensaban exactamente igual que nosotros, porque estaban en el segundo siglo. Nosotros estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, en los primeros siglos vemos que hay cierta ambigüedad. Y hay algunos apologistas cristianos que hasta el día de hoy nosotros celebramos como defensores de la fe. Hablaban de que como que Cristo fue engendrado al inicio de la creación para que Él sea el agente de toda la creación. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos apologistas y Arrio? Que estos apologistas como Tertuliano pueden hablar de una generación al inicio de la creación o antes de la creación, pero que surge de la sustancia del Padre. El Hijo sale del Padre, por decirlo así. A diferencia de eso, Arrio dice que Cristo es creado de la nada, como hijo, de la nada, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Claramente, pues acá ustedes se dan cuenta que esto es una herejía, ¿verdad? Esto no se puede tolerar. Pero, ¿por qué es que esto amenaza a la unidad de la iglesia? Después de todo, Arrio es un presbítero. Ya habíamos dicho nosotros de que para este tiempo la iglesia estaba gobernada por obispos, que estaba por encima de los presbíteros.
¿no? Entonces, ¿por qué amenaza? ¿Por qué? Porque de hecho lo que ocurre, Arrio como presbítero está por debajo de su obispo Alejandro. Alejandro lo condena a Arrio como hereje. Pero ¿qué es lo que pasa? Como a veces pasa en nuestras iglesias, ¿verdad? Que te excomulgan, te disciplinan, te sacan de la iglesia y lo que hace es que te vas a otra iglesia, a la iglesia de la esquina, ¿verdad? Arrio no se va a la iglesia de la esquina, pero sí se va a otra ciudad y él busca el apoyo de otros obispos importantes. Y algunos obispos de ciudades importantes pues parecen darle la razón a Arrio. Y entonces esto ya toma dimensiones mucho más serias. Ya no es el presbítero Arrio contra el obispo Alejandro, ya es el obispo Alejandro de Alejandría, que es una de las ciudades principales, contra, por ejemplo, el obispo Eusebio de Nicomedia, en otra ciudad importante. Entonces, esto amenazaba con dividir a la iglesia. Y aquí es donde entra la figura de Constantino. El concilio de Nicea es convocado en el año 325, un año después de que Constantino se convirtiese en el único emperador de todo el imperio. Ya cuando Constantino se convierte en emperador, el imperio estaba dividido entre 4, pero poco a poco él va venciendo a los otros emperadores hasta que en el 324, en la batalla de Crisópolis, él vence al último emperador que quedaba y él se convierte. Y ahora, ¿qué hace un emperador romano convocando un concilio de la iglesia? ¿Verdad? Para entender lo que ocurre es que tenemos que entender, y obviamente esto se debate, ¿verdad? Constantino es identificado como el primer emperador cristiano, así es como se le reconoce en la historia. ¿Por qué? Bueno, yo les había dicho de que él pues derrota a los otros emperadores para hacerse como el único emperador. Y en una de estas primeras batallas en la que él va a Roma a vencer a su contrincante, él, pues como digo, esto es lo que se debate, ¿verdad? Nosotros obviamente no sabemos lo que pasó, no estuvimos ahí, pero Constantino ve una señal en el cielo y después, en una visión o sueño, dice él que se le aparece el Señor Jesucristo, así como se le apareció a Pablo, y que le dijo a Constantino, con esta señal que viste en el cielo, vas a vencer. Esa señal todavía se encuentra en muchas iglesias de corte más tradicional, ¿verdad? Es la famosa señal del Quirro. Es como una P. Aquellos que vienen de un trasfondo católico romano seguramente la reconocerán. Es como una P que abajo tiene una X. La han visto en algunas iglesias seguramente. Esas son las dos primeras letras del nombre Cristo en griego. Y entonces Constantino pone eso en sus escudos y sale a la batalla. ¿Y qué pasa? Pues vence. Pues vence. ¿Y a quién le va a atribuir su victoria? Pues al Dios de los cristianos. Entonces, desde ese momento, Constantino, miren, a veces nosotros creemos erróneamente de que Constantino es el que hace el cristianismo la religión oficial del imperio. Eso no es verdad. Constantino legaliza al cristianismo. No lo hace la religión oficial. Constantino legaliza el cristianismo y luego, de manera personal, él comienza a favorecerlo, ¿no? Entre otras cosas, comienza a construir iglesias, basílicas para la iglesia. Pero es por esta razón, y acá hay otra cosa también que los historiadores también reconocen. Porque es que, bueno, por un lado, ya para este tiempo, Constantino está favoreciendo al cristianismo. Todavía no se ha bautizado. Curiosamente, Constantino se bautiza en su lecho de muerte. Irónicamente, y digo irónicamente porque él va a convocar el concilio que condena al arrianismo, a él lo va a bautizar un obispo arriano, ¿verdad? Pero vemos de que,
ya se identifica con el cristianismo, pero aquí también ocurre otra cosa, que los historiadores creen de que él también se inmiscuye, se mete en este asunto, porque a él le interesa la iglesia unida. Recuerden de que él se acaba de convertir en el único emperador. Él quiere mantener ese imperio unido. Y algunos historiadores, muchos, creen de que esto es algo que lo motiva a él a favorecer a la iglesia, porque ve que en la iglesia tiene una religión que ya para este tiempo está uniendo a todo el imperio, porque hay iglesias por todo el imperio. Y a diferencia del cristianismo, como tristemente vemos hoy en día, que es un cristianismo fragmentado hoy en día, ¿verdad? Hay un montón de diferentes iglesias y cada una opera de manera independiente. En ese tiempo la iglesia estaba organizada, unida, en comunicación, y Constantino ve eso y es algo que le atrae. Entonces a él no le conviene una iglesia dividida. Él quiere mantener esa iglesia unida. Y por eso es que en el año 325 él convoca a este concilio, primer concilio ecuménico, pero es importante notar que los que son convocados para tomar la decisión de qué hacer son los obispos. Constantino no le dice a los obispos, ustedes obispos van a hacer esto. No, él los convoca y le dice, ustedes resuelvan, ustedes decidan, pero lo que se decida se tiene que acatar. Y el que no lo acata, pues van a haber resultados, van a haber consecuencias, ¿verdad? Es importante notar eso porque a veces también pensamos de que, a veces se dice, ¿no? De que Constantino le dijo a los obispos que lo que tenían que hacer. Es importante entender algo, porque a veces también en algunas iglesias evangélicas se asocia a Constantino con la corrupción de la iglesia. Dice, bueno, cuando este es el principio de los males de la iglesia, ¿no? Hay que recordar que los obispos que están participando en el concilio de Nicea son obispos que hace un par de años atrás estaban siendo perseguidos por su fe. Entonces, estas son gente que está completamente comprometida con el Evangelio, con Jesucristo, y a ellos son los que Constantino le dice, ustedes resuelvan, ¿verdad? Esto, como ya vimos que fue convocado en el año 325, Nicea, que hoy en día pues tiene este nombre de İznik en Turquía, para que sepan más o menos por dónde, porque por allá, bueno, ya para ese tiempo, Constantino está cambiando la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla, ¿verdad? Constantinopla, humildemente, es la ciudad que Constantino le puso el nombre en honor suyo, ¿verdad? Constantinopla es la ciudad de Constantino, la que se convirtió en la nueva capital del imperio, también cerca a Nicea. Fíjense, Constantino convoca, se calcula a más de 1000 obispos. Estos 1000 obispos no se apersonan, participan más o menos unos 300 obispos, por diferentes razones, no vienen todos, ¿verdad? Pero lo importante acá notar es de que sí se presentan los obispos, los jefes de las principales iglesias, incluyendo representantes de la iglesia de Roma, que era la iglesia de la capital, ¿verdad? Ahora, curiosamente, no son los representantes del obispo de Roma. Fíjense, para que noten también las diferencias que hay. Hoy en día, la Iglesia Católica Romana pretende, pues, que sigue celebrando estos concilios ecuménicos. Según Roma, el último concilio ecuménico es el Segundo Concilio Vaticano. Pero fíjense las diferencias que hay entre esos concilios ecuménicos y estos primeros concilios ecuménicos. Para empezar, ¿quién lo convoca? Hoy en día, los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica Romana los convoca el Papa. Y el Papa es claramente el que dirige todo, ¿verdad? En este tiempo, no solamente no lo convoca el obispo de Roma, porque lo convoca Constantino, sino que Constantino también decide quién va a ser el moderador. Tampoco lo preside el Papa o sus representantes, ¿verdad? Entonces es un detalle importante. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de este concilio de Nicea? Bueno, ya
mencionamos el credo, pero es importante notar un par de cosas. Primero, que el credo que produce Nicea no es exactamente igual al credo que nosotros acabamos de recitar. El credo que nosotros recitamos es una versión expandida de el credo de Nicea, que es el resultado del segundo concilio ecuménico, el primer concilio ecuménico de Constantinopla, del año 381. Entonces, Nicea sí produce un credo, que es la base de lo que nosotros recitamos, pero es un poco diferente. Vamos a ver ahora las diferencias. Pero no solamente produce este credo, sino que también 20 cánones o reglas acerca de el gobierno y la disciplina de la iglesia. Imagínense, pues, si todos estos obispos se reúnen, obviamente la razón principal es resolver ese asunto con Arrio, pero ya que están juntos, pues tratemos otras cosas que también nos incumben a todos, ¿verdad? Como cuándo celebrar la Pascua, el gobierno de los obispos metropolitanos. Pero acá otra cosa también es importante notar, y es lo siguiente, de que el credo de Nicea Nicea no solamente no es el primer concilio de la iglesia, sino que el credo de Nicea tampoco es el primer credo de la iglesia. La iglesia ya había estado desarrollando credos por más de un siglo. Nosotros para mediados del segundo siglo encontramos un desarrollo muy importante en la historia de la iglesia, que es la regla de la fe. La regla de la fe. Cuando ustedes estudian esto en la iglesia antigua, van a ver que ya empiezan a mediados del segundo siglo, surgen estos resúmenes de la fe cristiana, que eventualmente esos se van a convertir en los primeros credos de la iglesia. Pero lo que hace a Nicea lo que hace el credo de Nicea algo especial, es que la tarea también de estos obispos era producir un credo que Arrio no sea capaz de pronunciar. Miren, acá hay que entender un par de cosas importantes, ¿verdad? Arrio, yo les dije, él es un presbítero dentro de la iglesia. Él está dentro de la iglesia, al menos la iglesia visible, ¿verdad? Él está dentro de esta iglesia. Él, como miembro de la iglesia, él afirma que cree la Biblia. Él cree las Escrituras. Él incluso está dispuesto a decir de que en un sentido Jesús es Dios, porque la Biblia lo dice así, ¿verdad? Ustedes leen Juan 1, ¿verdad? Por un ejemplo, Juan 1:1. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Está ahí, ¿no? Entonces, él está dispuesto a decir que en algún sentido el verbo es Dios, ¿verdad? Pero él va a decir de que eso es un sentido relativo. Entonces, ¿para qué les digo todo esto? Los obispos acá se dan cuenta de que ellos no pueden producir, miren, hasta este momento estos credos habían servido como un tipo de resumen de la doctrina bíblica. Entonces estos credos lo que hacían eran tomaban algunas de las ideas principales de la Biblia, los ponían en este resumen, pero lo ideal para estos obispos era simplemente repetir el lenguaje bíblico, Se dan cuenta que en este caso, solamente repetir el lenguaje bíblico no sirve. ¿Por qué? Porque Arrio lo va a repetir como el resto, pero le va a dar su interpretación herética. Entonces lo que los obispos tienen que hacer es producir un credo que explique lo que se quiere decir cuando se le llama a Jesús Hijo de Dios y lo haga de tal manera que Arrio no lo pueda poner en su boca. Y así es como nosotros llegamos al aporte clave de Nicea para la teología cristiana. Y esto, si algo se acuerdan de esta, bueno, normalmente no es lo único que quiero que se acuerden, ¿verdad? Pero una de las cosas que quiero que se acuerden es que este aporte clave de Nicea es esta palabra que ven ustedes en la diapositiva. El aporte clave es la palabra griega homoousios, que se traduce de la misma sustancia, de la misma naturaleza, de la misma esencia, ¿verdad?
de la misma naturaleza, sustancia, de la misma esencia que el Padre. Esto es importante, pues, ver el impacto que tiene para la teología. Si se habla de la misma naturaleza, de la misma sustancia, de la misma esencia, en lo que resulta es que todo lo que se le atribuye al Padre, si Cristo es de su misma esencia, se le tiene que atribuir igualmente al Hijo. Para este debate que se está teniendo, si el Padre es eterno y el Hijo es de la misma sustancia, esencia, naturaleza, entonces ¿el Hijo qué cosa es? También es eterno. También, o no es, y si no es eterno, entonces no es su verdadero Hijo, porque tiene que ser de la misma naturaleza, de la misma. Y acá, esto también, como digo, tiene ramificaciones para el resto de la teología cristiana, porque aquí es cuando nosotros encontramos la raíz de la formulación clásica de la Trinidad. A veces la Trinidad, pues, es una doctrina que a veces es un poco confusa, ¿verdad? La gente no la llega a entender, a veces la explicamos de manera mal, incluso a veces pasa esto en las iglesias mismas evangélicas, pero a partir de Nicea, y no es algo que ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Pero acá vemos los primeros pasos en esa dirección, se apunta a esta formulación clásica que todavía la vemos nosotros en confesiones protestantes hasta el día de hoy, que es que a Dios, la Trinidad de Dios, se describe como un solo Dios, una sola esencia divina, una sola naturaleza divina, una sola esencia divina en tres personas. No tres dioses o tres esencias, tampoco una persona, ¿verdad? Eso se llama modalismo, eso es otra herejía, sino un Dios, una esencia divina, una naturaleza divina, una sustancia divina en tres personas. ¿Y de dónde sale esa formulación? Pues justamente de acá. Y a ver, para que se entienda también lo que se está haciendo acá, es con lo que les acabo de decir, no estoy diciendo de que esta es la primera vez que alguien habla de esa manera. Ya podemos encontrar nosotros autores cristianos antes de Nicea que están describiendo la Trinidad de esa manera, pero lo que este credo va a hacer es que va a traer un consenso a la manera en la que los cristianos hablan acerca de la Trinidad, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vemos nosotros, acá tenemos, no vamos a leerlo todo eso porque ya lo recitamos, pero esta es la primera versión del credo de Nicea. Ahí está la frase, ¿se dan cuenta? Dice el unigénito engendrado por el Padre, pero luego sigue, dice de la misma esencia. Hay esa frase de la misma esencia del Padre es justamente homoousios, porque en todo fue hecho. Fíjense algo curioso también acá. Nosotros cuando recitamos el credo hablamos del Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, ¿verdad? Que habló por los profetas. Eso no está en la primera versión de Nicea. En la primera versión de Nicea, cuando se habla del Espíritu Santo, dice, y creemos en el Espíritu Santo. Punto. ¿Qué creemos del Espíritu Santo? No sabemos, ¿verdad? No es que no sabían. El punto es de que, recuerden, no están debatiendo eso. El punto es ¿qué es lo que se está debatiendo? Se está debatiendo la divinidad del Hijo. Y por eso es que, pero esto también va a ser un problema, que luego va a tener que resolverse en el segundo concilio ecuménico. Porque fíjense, del Espíritu no se dice más que se cree en el Espíritu Santo. Pero luego, ¿qué va a pasar? Algunos se van a preguntar, bueno, si decimos de que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, ¿se puede decir lo mismo del Espíritu Santo? Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no. Y entonces por eso es que también eso se tiene que debatir para el segundo concilio ecuménico, que es lo que ya nos da la versión final del credo. Pero fíjense, en esta primera versión de Nicea, no termina ahí el credo, ni tampoco se habla de la iglesia, sino que le dan su estocada a Arrio, ¿verdad? Aunque no se menciona su nombre, dice, y a los que dicen, es decir, no solamente a Arrio, sino que si alguien se atreve a decir lo que él dice, a él también lo vamos a condenar, ¿verdad? Y a los que dicen,
hubo un tiempo en que no existió. Estas son las ideas que se les atribuyen, las herejías que se le atribuyen a Arrio. Él decía que hubo un tiempo en el que el Hijo no existió, antes de ser engendrado no existió, fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o esencia. Acá es importante también notar, si se dan cuenta, aquí hipóstasis, esencia, parecen ser usados como sinónimos. Eso va a cambiar, porque hoy en día hipóstasis es una palabra griega que es lo que se usa en vez de persona. Nosotros decimos persona porque recibimos nuestra doctrina del latín. Los griegos, los cristianos griegos, hablan de una usía, esencia, sustancia, y 3 hipóstasis. Acá en este punto, hipóstasis todavía no tiene ese sentido más técnico, pero dice, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto a cambio y alteración. A estos los anatematiza, los condena, los rechaza, los repudia la Iglesia Católica. Esta no es la Iglesia Católica romana de hoy en día, esta es la Iglesia Católica, la Iglesia Universal de la Antigüedad, ¿no? Eso ustedes ya lo saben. Muy bien, entonces vamos a ver brevemente acá qué es lo que pasa después de Nicea. Bueno, lamentablemente Nicea no pone fin al arrianismo. Vimos que, bueno, en una de las diapositivas anteriores, de los 300 y pico obispos que estuvieron en Nicea, solamente 2 rechazan la fórmula y los exilian. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Constantino dijo, bueno, se ponen de acuerdo y lo que ustedes se ponen de acuerdo se tiene que acatar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que algunas personas firman el documento porque no quieren que los exilien, ¿verdad? Hay gente que no sabe qué significa esto de homoousios. Hay mucha confusión. Y entonces vemos de que, de hecho, el credo tampoco es que se comienza a recitar de la noche a la mañana en todas las iglesias. Y hemos visto que cada iglesia tenía su propia versión del credo. Y no es que ellos lo cambian inmediatamente porque Nicea les dice, ¿verdad? Entonces, hay confusión, no se sabe cómo interpretar este término de homoousios. Los arrianos siguen presentes. Y acá también algo que pasa es de que Constantino, recuerden, a Constantino lo motiva el deseo de mantener al cristianismo unido. Como ve que los arrianos siguen dando vueltas y no se les puede poner fin, él comienza a mostrar más tolerancia a los arrianos. Y de hecho, después que Constantino, bueno, ya vimos que a Constantino lo va a bautizar un arriano, sus hijos de Constantino, que van a llegar al poder después, van a comenzar algunos de ellos van a comenzar a favorecer el arrianismo. Y ahí se dan cuenta ustedes cómo esta alianza entre la iglesia y el poder es bastante complicada. Porque por un lado trae privilegios, Constantino convoca el primer concilio ecuménico, pero por otro lado también trae retos. Porque si el emperador comienza a apoyar la herejía, como los hijos de Constantino, ¿qué pasa? Pues el emperador va a sacar obispos ortodoxos y va a poner obispos heréticos, ¿no? Y entonces, en este tiempo es que se va a resaltar la labor de apologistas ortodoxos, defensores de Nicea. Entre ellos resaltan figuras como Atanasio, el obispo de Alejandría, el sucesor de Alejandro. Atanasio, está también los tres capadocios, y ellos son los que van en este periodo entre los 2 concilios ecuménicos, ellos van a educar a la iglesia acerca de cómo entender este término clave y ayudarles a llegar a un consenso. Hasta que finalmente, en el año 381, un nuevo emperador que no es descendiente de Constantino, es un español, Teodosio, que a propósito, este Teodosio es el que hace del cristianismo la religión oficial del imperio. Pero fíjense, no es cualquier forma del cristianismo, es el cristianismo niceno. El cristianismo niceno se convierte en la religión oficial del imperio con Teodosio. Teodosio convoca el segundo concilio ecuménico, el concilio de Constantinopla, y es ese concilio el que reafirma homoousios y expande el credo y nos da pues la sección del Espíritu Santo que ya leímos, que recitamos anteriormente, ¿no? Y entonces
para terminar, ¿cómo nos ayuda esto en el presente? ¿Cómo nos ayuda esto en el presente? Pues fíjense, ahora recordamos el texto de la Biblia que leímos al inicio de esta presentación. Leímos Efesios 4 y se acuerdan esa frase: esfuércense por guardar la unidad del Espíritu. Esfuércense por guardar la unidad del Espíritu. Fíjense, esa palabra esfuércense denota, obviamente, esfuerzo, trabajo, dificultad. Mantener la unidad del Espíritu no es fácil. Claro, el Espíritu, por gracia, nos hace uno. Pero el problema es de que como nosotros somos egoístas, somos pecadores, tenemos esta tendencia de, a pesar de que somos uno en el Espíritu, pelearnos los unos con los otros. Así que este esfuerzo, fíjense, era necesario en el tiempo del apóstol, si no, no lo hubiera escrito. Era necesario en el tiempo de Nicea, si no, no hubieran sido necesarios todos estos concilios. Y vemos de que es necesario también hoy en el presente. Este esfuerzo, este trabajo, esta labor dura que tenemos que hacer por guardar la unidad del Espíritu se mantiene hoy. Y pues esto, pues no tengo que demostrárselo, ¿verdad? Ya todos ustedes saben lo fragmentada que está la iglesia en el presente. Reconocemos a otros hermanos evangélicos, pero a veces nunca lidiamos con ellos, nunca los tratamos, ¿verdad? Entonces esto es una necesidad que persiste hasta el día de hoy. ¿Cómo lidiamos con eso? Bueno, en el texto de Efesios 4, el apóstol nos dice cuál es la base, el fundamento de esta unidad para que tengamos las herramientas para guardar la unidad del Espíritu. Y él habla de un solo cuerpo, de un solo espíritu. Fíjense que si realmente hay un solo cuerpo, un solo espíritu, pues eso no solamente nos une a otras comunidades en el presente que confiesan a Jesús como su Señor y su Salvador, sino que también nos une con la iglesia del pasado, con la iglesia de Nicea, con la iglesia del apóstol Pablo, porque la iglesia es una, porque el Espíritu es uno. Entonces, luego se dice de que estamos llamados, ¿cuál es otro medio de este fundamento para guardar la unidad? Se nos recuerda de que hay una sola fe, una sola fe. Se habla de una sola esperanza, una sola fe. A pesar de los bandos, a pesar de las denominaciones, a pesar de la fragmentación que hay en la iglesia hoy en día, el texto de Efesios 4, Nicea, nos recuerdan de que la fe es una sola. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, pero la fe no es una sola, porque vemos que la iglesia de la esquina predica una cosa, la otra esquina predican otra cosa, ¿verdad? Nosotros predicamos algo que tal vez es un poco diferente. Entonces, ¿de dónde esta única fe, verdad? Bueno, fíjense también curiosamente en ese pasaje de Efesios 4 se apunta a esta fe trinitaria, porque se habla de un solo espíritu, se habla de un solo Señor, se habla de un solo Dios y Padre. Y por si acaso nos queda alguna duda de que es una fe, está hablando de la fe trinitaria, se menciona un solo bautismo también. ¿Y en qué nombre somos nosotros bautizados? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fe que los apóstoles encomendaron a la iglesia en el primer siglo. Esa es la fe que Nicea defendió en el 325. Por eso es que el credo también toma esa estructura trinitaria. Todos estos credos toman esta estructura de tres partes: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro que luego hay que explicar cada una de esas, ¿verdad? Y del Hijo se habla de su encarnación, de su crucifixión por nuestros pecados, de la resurrección, de su glorificación a la diestra del Padre. Pero todo es parte de esta fe trinitaria. Y fíjense, esto también nos ayuda a identificar esta única fe que, a pesar de las diferencias que pueda haber en una confesión a otra, fíjense, el que le está hablando es un presbiteriano. Tal vez no sabían eso,
no prestaron atención. Acá yo creo que la mayoría son bautistas. Hay cosas en que no estamos de acuerdo. Pero ¿saben en qué estamos de acuerdo? En este credo. Pero no solamente estamos de acuerdo en este credo bautistas y presbiterianos, sino también muchos otros cristianos. Esto nos hace ver de que si bien los cristianos nunca vamos a estar de acuerdo en todo, ¿se han dado cuenta ustedes de eso? Incluso si ustedes vienen de la misma denominación, si ustedes vienen de la misma congregación, si son esposo y esposa, ustedes van a tener que reconocer de que no están de acuerdo en todo. No están de acuerdo en todo con respecto a la fe. Si tenemos que estar de acuerdo en todo para tener comunión como hermanos, entonces nunca vamos a tener ningún tipo de comunión. Nicea nos recuerda de que hay una fe esencial, fundamental, que ha unido a todos los creyentes, a pesar de sus diferencias secundarias. Esta es la unidad ortodoxa de la que estamos hablando. Y también, ya para terminar, vemos que en el mismo texto se habla de los pastores y maestros que Dios da por medio de Jesucristo, que nos ayudan a llegar a esta unidad de la fe. Y entonces esto también nos recuerda que así como en Nicea, los obispos, los pastores de la iglesia fueron los que tuvieron que tomar un rol de liderazgo para defender esta fe, en el presente también los pastores y maestros de la iglesia tienen que tomar un rol importante para promover también esta unidad ortodoxa entre los cristianos. Algunas lecciones adicionales ya para terminar. Vemos la necesidad de los credos, la prioridad del pasado. ¿Qué quiero decir con eso? A veces nosotros en nuestras iglesias decimos, mi credo es la Biblia, ¿verdad? Pero se dan cuenta las limitaciones de ese pensamiento, ¿verdad? Arrio podía decir eso también. Arrio también podía decir eso. No solamente es necesario decir yo creo en la Biblia, sino es necesario también explicar qué es lo que tú crees que la Biblia enseña, para ver si verdaderamente estamos de acuerdo. Y ese es el propósito, la función que cumplen los credos, las declaraciones. Hay que entender de que esto nosotros no lo estamos empezando a hacer. Los cristianos han estado haciendo esto desde el inicio y por eso es que también tenemos que tomarlos como punto de referencia. Ya hablamos de la tolerancia y la paciencia que tenemos que ejercitar en medio de las diferencias secundarias. Y entonces, para terminar, vemos de que el credo de Nicea, hasta el día de hoy, permanece como la confesión de fe más universal, más aceptada a través de la historia de la Iglesia y también permanece como un recurso invaluable para nosotros en el presente, porque es este recurso que Dios nos ha dado justamente para buscar, defender, esforzarnos para mantener la unidad del Espíritu en esta unidad ortodoxa de la fe que Cristo nos ha dado. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos las gracias, Señor, por lo que has hecho a través de la historia de la Iglesia y por lo que estás haciendo también entre nosotros hoy. Te pedimos, Señor, de que tú nos ayudes por tu Espíritu Santo para que podamos no solamente confesar, recitar este credo, sino que podamos vivir esta fe y ser transformados por el poder salvador del Dios que confesamos, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en el resto de la conferencia. Te damos las gracias